La Biblia está llena de acontecimientos reales que forman parte de nuestra historia. Pero la Biblia es mucho más que historia. Es el registro de la interacción de Dios con la raza humana. Conquistados por las tropas de Unámonos al Alejandro Magno. profesor Benjamin Baker, quien dirige el curso Sinopsis del Antiguo Testamento 1, dándonos una vista panorámica desde Génesis hasta el libro de Esther. Bienvenidos a un nuevo segmento del estudio sinóptico del Antiguo Testamento. En solo 11 sesiones hemos podido resumir de una forma muy en breve los libros desde Génesis hasta Esther. Hasta ahora nuestra concentración ha sido sobre cosas básicas como la paternidad literaria, el significado del título, la fecha de escribir, el tiempo abarcado en cada libro, los recipientes y la geografía del lugar en que tomaron lugar los eventos. También consideramos brevemente el bosquejo del contenido en cada libro, buscando principalmente los temas que destacan. El estudio hasta ahora ha sido como un viaje por avión o en ferrocarril, en que uno tranquilamente ve los cambios en el paisaje desde la ventana. Recuerdo muy bien todos los viajes que hice en ferrocarril con mi madre y con 2 de mis hermanas. Pasé mis años de primaria y 3 años de bachillerato en una escuelita de internos. Todo el alumnado éramos hijos de misioneros y las materias fueron dadas en inglés. Pues después de las vacaciones nos tocaba un largo viaje de 2 días, en que llevábamos taxi, autobús, ferrocarril y finalmente una camioneta con tracción en las 4 ruedas para llegar a la escuelita ubicada en la Sierra Nevada de Santa Marta, allí en el norte de Colombia. En el transcurso del viaje conocíamos a muchas personas variadas y de diferentes culturas. La gente andina se vestía de una manera y la gente del río se vestía de otra manera. Notamos diferencias en su manera de hablar, pero especialmente deliciosas son las diferencias en su manera de cocinar. La gente de la costa con su pescado frito con coco rallado y el sabroso sancocho con plátano. Los andinos envueltos en sus ruanas de lana y tomando su caldo de papas y ese huevo a la perfección en medio de la sopa. ¡Qué rico! Pues esta lección es para hacernos recordar que las personas de la Biblia representan mucho más que un sencillo nombre en una historia antigua y seca. Cada uno tuvo su trasfondo, su educación y su cultura. La palabra de Dios se pone a colores vivos cuando la acercamos de esta manera. Aquí tengo 2 figuras talladas de madera que conseguí una vez en Venezuela. Las voy a dejar aquí en el escenario como un recuerdo de nuestro tema. Los recuerdos de mi niñez son un encanto. Ahora espero que para ustedes este estudio sea así. Al ver los cambios de libro en libro, época en época, imperio por imperio, aquí en la Biblia, que también sea un encanto para usted, mi estimado vidente y oyente. En el método que voy a usar hoy, no vamos a referirnos a los libros. Vamos a poner énfasis nada más en el ordenamiento de los sucesos. Nos hace falta una comprensión más segura en cuanto a las personas, los protagonistas que andaban en los escenarios bíblicos. Vamos a aprender de la época en que vivieron, de sus relaciones con otras personas y de su contribución a la historia bíblica. Sé que a menudo nos confundimos y por eso vamos a repetir la misma historia, pero desde otro punto de vista. Junto con el panorama de personajes, quiero entretejer una enseñanza sobre los pactos que hizo Dios con algunas de las personas más importantes. Un pacto es un acuerdo entre 2 personas o más que se hacen socios. Entran en un vínculo que los obliga a compartir igualmente los beneficios y las obligaciones. El matrimonio es un ejemplo. David y Jonatán podría ser otro. Pero quiero hablarles de los pactos divinos. A veces hizo pactos que tuvieron condiciones.
En otras palabras, el hombre tenía que cumplir cierto requisito para obtener la promesa. Otras veces, Dios hizo promesas o pactos sin condiciones, o sea, incondicionales. Según este convenio, Dios se pone en una posición en que legalmente Él tiene que cumplir con los términos del pacto, simplemente porque Él ha dado su palabra. El cumplimiento depende solo en su carácter y en su plan y disposición de llevarlo a cabo. Dios hace el pacto edénico con Adán y Eva en Génesis 1 y 2. Les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Poco después viene la otra parte. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este pacto fue condicional. La vida y bendición o la muerte y la maldición dependían de la fidelidad de Adán. Todo el mundo sabe que ellos fracasaron. No pudieron guardar ni una sola condición y por eso tenemos la muerte espiritual y la muerte física. Entonces Dios hizo otro pacto con Adán y con Eva que describe algunas de las consecuencias de su pecado. Se llama el pacto adámico. Este fue hecho después de la caída y básicamente consiste de las maldiciones dadas primero a Eva y a Adán en Génesis 3, 16 a 19. No incluimos el versículo 15 porque es dirigido a la serpiente, Satanás. Todo esto es vigente para nuestro día, pues obviamente estamos viviendo las consecuencias. Caín era el primer hijo que nació en el mundo. Fue agricultor y trató de ofrendar del fruto de sus propias obras, lo cual fue rechazado por Dios. Su rebeldía aumentó y se convirtió en violencia y asesinato contra su propio hermano Abel. Caín se alejó completamente de la presencia de Dios en Edén y estableció una raza totalmente impía y pagana. Set parece ser el tercer hijo de Adán y Eva. Pusieron su esperanza en él para el cumplimiento de la promesa en cuanto a la simiente de la mujer. Set también estableció una raza de gente, así como los demás hijos e hijas no mencionadas de Adán y Eva. Se llenó la tierra con billones de personas porque la longevidad y todas las condiciones de vida eran muy favorables. Pero a su vez dice Génesis 6 que la tierra se hizo muy violento y corrupto. A partir del nacimiento de Set tenemos dos trayectorias, una de los hombres piadosos y otra de hombres impíos. Enoc fue de la línea piadosa y es una persona muy especial porque Génesis 5 nos dice que fue traspuesto al cielo sin pasar por la muerte. Matusalén fue el hijo de Enoc, que alcanzó 969 años de edad. Noé es llamado predicador de justicia. Siguió las instrucciones de Dios para hacer una estación flotante. El arca no fue nave porque no fue navegable, pero el diseño fue para la salvación de la raza humana y la promesa de la simiente de la mujer, la futura salvación. El pacto noéico fue hecho con las 8 personas de esta familia y se encuentra en Génesis 9. Dios establece el arco iris como promesa de no inundar la tierra universalmente otra vez. También da leyes nuevas sobre el trato con los animales en cuanto a la vida humana y sobre la sangre. Después del diluvio, absolutamente todo ha cambiado. Sem fue el mayor de los hijos. Es por él que tenemos las razas del Medio Oriente y en especial los hebreos y la línea que conduce hasta el Redentor del mundo. Cam, otro hijo de Noé, es el padre de Canaán, que recibió una maldición. Jafet, el tercer hijo, es el progenitor de todas las razas europeas. Ahora, en el pacto abrahámico, Dios promete 3 cosas. Primero, gran bendición para Abraham personalmente. Segundo, que una gran nación saldría de su simiente.
Tercero, que por medio de él todo el mundo sería bendecido de una manera muy especial. En esto vemos claramente que Cristo va a cumplir todas las promesas de una simiente salvadora por medio del cual todo el mundo podría recibir esta bendición. Fue dado en el año 2090 y repetido más tarde por lo menos 3 veces. Inicialmente, Abraham viaja con Taré, su padre, y luego con Lot, su sobrino. Melquisedec es el rey de Salem, o sea, paz. Es importante porque a su vez es sacerdote y rey también. Abraham le da el diezmo del botín después de una batalla para rescatar a Lot y todos los ciudadanos de Sodoma. Puede leer sobre él en Génesis 14. Sara recibe la promesa hecha a su esposo Abraham en su propio seno. El hijo prometido es Isaac, que quiere decir risa. Ismael es el medio hermano de Isaac, resultado de la falta de fe del padre Abraham. Su nombre quiere decir Dios oyó, porque cuando su madre Agar moría de sed en el desierto, ella clamó a Dios. Dios no hace distinción de personas. Ismael se convirtió en la nación de árabes. Isaac tiene 2 hijos con Rebeca, que son gemelos, Jacob y Esaú. Jacob engaña a su padre y recibe la primogenitura. Para escapar la ira de su hermano, tiene que salir del país. Mientras tanto, Esaú también es bendecido y forma la nación de Edom. Jacob se casa con Raquel, con Lea y con las 2 criadas de las 2. Dios le da 12 hijos. El más famoso es José, porque a pesar de ser vendido a Potifar en Egipto como esclavo, es exaltado para ser el primer ministro del país, que en aquel entonces era la superpotencia mundial. Debe aprenderse los nombres de las 12 tribus, pero recuerde que Judá llega a ser el más importante porque por medio de él es la línea de la redención. Moisés nace en la familia de Amram y Jocabed, pero ellos son forzados a ponerlo en una barquilla en el río Nilo. Dios responde a su fe y la princesa de Egipto lo saca del agua y lo cría en el palacio. Se casa con Séfora, la pastora madianita. Años después, Moisés vuelve a descubrir su verdadera familia y con la ayuda de sus hermanos Aarón y María dirige el gran éxodo de Egipto. El pacto mosaico fue dado para el pueblo de Israel. Fue Moisés, líder y libertador ilustre de los hebreos, quien recibió este pacto en el monte Sinaí en el año 1445 a.C. Este pacto tuvo vigencia hasta que fue superado por el pacto que hizo Cristo. El pacto palestino no fue dado en el desierto, sino en los campos de Moab, poco antes de la muerte de Moisés. Josué, el sucesor, estaba listo en el año 1405 a.C. para cruzar al banco occidental del Jordán y comenzar la conquista de Jericó. En este momento, Dios hizo un pacto con su pueblo que es incondicional. Se trata de que finalmente iban a poseer toda la tierra completamente. Lo puede leer en Deuteronomio 30. Rahab muestra su fe cuando los israelitas vienen contra su ciudad. Cambia su alianza, cambia su actitud y pone su fe en Dios. Llega a formar parte del linaje de Cristo. Caleb es uno de los 12 espías que fueron a hacer reconocimiento en la tierra prometida, cuando aún estaba en el control de muchas naciones poderosas. Pero él y Josué tuvieron una gran fe en que Dios podría darles la victoria a pesar de las circunstancias. Más adelante, teniendo 80 años nada más, fue un gran hombre de valor y conquistó un gran territorio al sur de Israel. Otoniel, Ehud y Samgar fueron jueces entre los años 1382 y 1230 a.C., en el largo periodo de tiempo en que no hubo rey en Israel.
Poco a poco la nación estaba olvidándose de que Dios quería ser su rey. Ruth y Boaz se casan más o menos en el año 1340 a.C., aunque Ruth es moabita y se le concede un lugar en el linaje de antecesores a Cristo. Débora fue la valiente mujer juez que con la ayuda de Barak peleó contra los poderosos cananeos. Sísara fue el comandante del enemigo que traía 900 carros herrados para oprimir a los israelitas. Después de la batalla, se refugió en la tienda de Jael. Esta mujer tuvo el valor para clavar una estaca de la tienda por las sienes mientras él dormía. Gedeón también es de este periodo. Dios toma a un muchacho temeroso y lo vuelve en un hombre de valor temerario. Sirve como juez, pero permitió que su familia adorase un efod de oro. Sansón es el último de los 13 jueces. Después de ser engañado por sus propios vicios y la filistea Dalila, él muere haciendo que el templo pagano cayera sobre una multitud. Samuel es el primero de los profetas, hijo de Ana y Elcana. Ana fue la mujer que oró con tanta pasión que Elí, el sacerdote, pensaba que estaba borracha y la iba a sacar del tabernáculo. Cuando nació Samuel, ella cumplió su voto y lo dedicó al servicio del tabernáculo. Samuel es importante como líder, pero también porque fue usado para ungir los 2 primeros reyes de Israel, Saúl y David. Saúl es ungido en el año 1050 a.C. y con este acto se inicia una nueva época en la historia de Israel. Era benjamita, hijo de Cis, y mostraba muchísimo potencial. Era alto, hermoso, líder militar, valeroso y carismático. Además, era por un tiempo auténticamente humilde y confiaba en Dios. Lamentablemente, se volvió orgulloso y desobediente, tanto que Dios lo rechazó. En sus momentos de locura, David lo calmaba tocando el arpa, pero Saúl se opuso celoso de la popularidad de David y lo expulsó de la corte y del país. En una batalla contra los filisteos en el monte Gilboa, Saúl fue herido y se suicidó. Isai quiere decir Dios existe. Era nieto de Ruth y Boaz y padre de 7 hijos. El menor fue el pastor de ovejas conocido como David. David llega a tener fama sin planificarlo. Se encuentra en una situación en que el filisteo Goliat está blasfemando a su Dios, pues David no lo iba a tolerar y consiguió el permiso de Saúl para enfrentarlo. Así fue que con solo una honda mató al gigante. Saúl le da a su hija menor, Mical, como esposa. Pero David se ve obligado a huir del rey que está controlado por envidia. Después de muchos años de sufrimiento como refugiado, viviendo en cuevas, David es puesto por Dios como rey en Israel. A pesar de algunos fracasos espectaculares, incluyendo adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías, esposo de aquella, David fue el más grande rey de Israel. Componía música para acompañar a los salmos. Su apasionado amor a Dios lo convirtió en un varón conforme al corazón de Dios y llegó a ser el modelo del futuro Mesías de Israel. Casi 400 años después del pacto palestino es dado el pacto davídico. David, que claramente está en la línea de simiente y redención, recibe un linaje real sin fin. Dios le promete un trono y un reino para siempre. El cumplimiento más bonito, por supuesto, es el que cumplimiento se encuentra perfectamente en Cristo Jesús, nuestro gran Rey, hijo de David. Es impresionante saber que esta profecía viene 1000 años antes de Cristo. Absalón fue el muy amado pero mal disciplinado hijo de David. Hizo que Israel pusiera fe en él en lugar de David y así causó una guerra civil.
Cuando huyó del ejército de David, su mula entró por debajo de una encina y su largo cabello quedó enredado entre las ramas. Joab, el general de David, lo estaba persiguiendo y desobedeciendo las órdenes de David, lo mató. Joab, el general, era sobrino de David, pero era un hombre muy violento. Asesinó a varios hombres importantes sin autorización del rey. Finalmente, Salomón lo dio sentencia de muerte por el asesinato de Abner y Amasa. Adonías fue el cuarto hijo de David. Trató de quitarle el trono a su padre, pero fracasó. Finalmente lo ejecutó Salomón por su traición. Ahitofel fue otro traicionero de David. Fue el que aconsejó a Absalón. Cuando todos sus planes fueron derrotados, se suicidó. Abiatar es el hijo del sacerdote que ayudó a David cuando huía de Saúl. Como venganza, Saúl mandó una matanza del padre de Abiatar y los 84 sacerdotes de Nob. Eventualmente, Abiatar fue puesto como sumo sacerdote junto con Sadoc bajo el rey David. Más tarde, cuando vio la ineficacia de David, apoyó a Adonías en la usurpación del trono. Por eso fue desterrado por Salomón. Salomón fue el segundo bebé de Betsabé y David. La línea de redención pasa por él. Dios le concedió la sabiduría que pidió y en el año 966 a.C. comenzó la construcción del templo en Jerusalén. En contraste con su padre, Salomón no fue un hombre de guerra, pero sobresalió en la diplomacia. Fortaleció el reino por medio de sociedades comerciales lucrativas y alianzas matrimoniales. Sus muchas mujeres extranjeras lo llevaron a perder su primer amor a Dios. Los altos impuestos que estableció para financiar sus proyectos de construcción dejaron al pueblo disgustado. Hiram fue uno de aquellos reyes aliados de David y Salomón. Siendo de Tiro, capital del Líbano, pudo enviar muchos donativos para el templo y otros palacios en forma del cedro de las montañas del Líbano. Roboam era el hijo que recibió el gran reino de su padre Salomón, pero tuvo malos consejeros y en lugar de disminuir, aumentó los impuestos. Después de una guerra civil, solo las tribus de Judá y Benjamín permanecieron fieles a Roboam y a la casa de David. Esta división tomó lugar en el año 931 a.C. Jeroboam fue el otro hijo de Salomón que dirigió la guerra civil contra su hermano Roboam. Él había recibido una profecía del profeta Ahías que él sería rey sobre las 10 tribus del norte. Tuvo que vivir como exilio en Egipto hasta la muerte de su padre. Después de Jeroboam, en el reino norte, hubo una serie de reyes. Dios les envió profetas, pero fueron ignorados. Todos los reyes eran malos. Finalmente, el reino norte fue llevado en cautiverio en el año 721 a.C. por el imperio asirio bajo el rey Sennacherib. De este cautiverio no regresó nadie. Después de Roboam, en el reino sur, hubo una serie de reyes, algunos buenos y otros malos. A ellos también Dios les envió profetas, pero fueron ignorados. Finalmente, el reino sur fue llevado en cautiverio en el año 586 a.C. por el imperio de Babilonia, bajo el rey Nabucodonosor. Este cautiverio duró 70 años y luego regresó un remanente fiel. En el transcurso del exilio, varios profetas profetizaron, pero eso es otro estudio. Esther es la bella judía que se casó con Jerjes, el rey de Persia. Por fe pudo enfrentar a Amán, que estaba haciendo planes para matar a todos los judíos. Zorobabel fue el líder del primer grupo que regresó a Jerusalén, después del exilio en Babilonia.
reconstruyó y dedicó el templo. Esdras condujo al segundo grupo de judíos. Era sacerdote y escriba. Puso en orden las prácticas en el templo y dirigió un avivamiento. Nehemías dirigió otro grupo de Babilonia a Jerusalén. Fue excelente administrador y pudo reconstruir los muros de la ciudad. Concluimos con unos pensamientos sobre el pacto nuevo. Este es el pacto anticipado en todo el Antiguo Testamento. Es profetizado y ansiosamente esperado por todos los piadosos que comprenden el dilema del mal, pero a la vez confían en las promesas de Dios para liberarnos del pecado por medio de uno que es de la simiente de la mujer, es profeta, es sacerdote y es rey. Cristo mismo anunció este nuevo pacto y es tan importante que las palabras "Esto es mi sangre del nuevo pacto" está repetido 4 veces en el Nuevo Testamento. Por eso mismo tenemos el título Nuevo Testamento. Este pacto es nuevo en contraste con el mosaico, el cual fue roto por Israel. Vivimos ahora bajo sus provisiones de gracia, pero tendrá su cumplimiento grandioso en el reino milenial. Hermanos, en esta lección hemos visto la obra de Dios a través de pactos en las vidas de muchas personas. A veces no vemos el movimiento de Dios en nuestra nación o en nuestras vidas, porque Dios está desarrollando un plan de largo alcance. Pero cuando miramos atrás y resumimos las muchas cosas que Dios ha hecho en la historia bíblica, la historia mundial y en la historia de nuestras vidas, nos damos cuenta de las proezas, hazañas y maravillas que Él ha hecho. ¿No es interesante que para hacer estas hazañas Dios siempre ha usado a las personas? Esto quiere decir que ahora, en nuestro tiempo, Dios está buscando personas que están dispuestas a arriesgar todo por servirle a Él. ¿Es usted una persona así? Que lo adora con una pasión, que se somete a la voluntad de Dios, que deja que Dios haga una transformación en su personalidad. Dios está en busca de personas así. Ofrézcale su vida. Que Dios le bendiga y vuelva pronto para la siguiente clase, que será sobre las naciones e imperios del Antiguo Testamento. Así concluye la lección de hoy. Le invitamos para que nos acompañe la próxima vez cuando el profesor Benjamin Baker continuará con este estudio sobre el Antiguo Testamento 1.